Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy vengo con un juego muy esperado porque ha tenido un par de retrasos y no es otro que Dinosaur World, sucesor de Dinosaur Island. Traído al castellano por Devir Iberia, un juego de 2 a 4 jugadores con partidas de 60-120 minutos tirando por lo bajo. Y a partir de unos 14 añitos, ¿queréis conocer este Dinosaur World? Pues quedaros. Yo no había jugado a su antecesor, aunque tengo que decir que siempre lo tuve ahí un pelín en el punto de mira. Dicen que este mejora el antecesor y bueno, pues yo no puedo jugar si lo mejora, pero sí puedo opinar sobre este juego. Es un city building, un juego en el que vamos a construir, en este caso, un parque de atracciones de dinosaurios con una parte de colocación de trabajadores. Vamos a cambiar de cámara, os enseño componentes y cómo se juega y luego os cuento mi opinión personal porque tiene chicha el juego. Así que cambio de cámara. Vale, pues aquí tenemos desplegado Dinosaur World. Aquí tengo prácticamente todo desplegado. Es complicado porque es un juego que necesita bastante espacio y bastante despliegue y no sabes muy bien cómo prepararlo para que entre en todo en mesa. La preparación de aquí hacia arriba sería más o menos esta, esto también sería así, pero evidentemente tendrías que dejar espacio aquí porque es donde se construye el parque, o colocarlo más hacia aquí y luego pues tendría que entrar lo del segundo o tercer jugador. Entonces, como veis, es un juego que necesita bastante despliegue. O sea, necesitáis una mesa bastante grande para poder jugar a él. Cosas o componentes que vais a encontrar. Por un lado tenéis este tablero que sirve para controlar el nivel de experiencia, que será lo que nos determinará el dinero que obtendremos de ronda a ronda, los puntos de victoria y para ir señalando el número de rondas. Luego os explico cómo se colocan los cubitos. Luego tendremos unas cartas que se llaman cartas de base de datos de operarios. Entonces, estas son para contar el número de trabajadores que tendremos en cada ronda. Aquí tenemos los trabajadores, que vamos a tenerlos de 5 colores distintos: blancos, amarillos, morados, verdes y azules. Cartas de daño, o sea, tokens de daño o de... Sí, tokens de daño, que vamos a tener de 1, de 5 y de 10. Vamos a tener 3 dados, uno verde, otro rojo y otro morado, que lanzaremos para cuando activemos determinadas losetas, porque nos indicarán el nivel de peligro. Estas son eso, tokens de peligro. Y luego vamos a tener dinosaurios verdes, que serán herbívoros, rojos, que serán carnívoros, y morados, que serán los omnívoros. Aquí tenemos también dinero, que tenemos monedas de 1, de 5 y de 10. Vamos a tener ficha de puntuación, por si en algún momento algún jugador pasa de 50 puntos de victoria, pues cogerá, y si pasa de 100 le daría la vuelta. Aquí tenemos también la ficha de seguridad, para que marcaremos en el tablero por si incrementamos en más de 10 la seguridad, y tendremos también pues la ficha de peligro, de riesgo, que tenemos aquí, pues si pasamos en 10 o en 20. Y luego aquí tenemos unos numeritos muy pequeños que servirán para que el nivel de expectación que nos da cada espectáculo en cada ronda, cuando lo activemos, a medida que lo vamos activando más veces, nos va a bajar. Luego tenemos 3 tableros centrales, que yo los tengo aquí un poquito pegados, pero que van separados. Tendremos uno en el que tendremos unos dados de ADN, que serán los que tendremos que lanzar, que están en esta bolsita, que van todos dentro. Hay distintos dados
se colocan todos dentro y después ronda a ronda iremos sacando dados a este tablero. Tenemos otra tablero central también en el que van colocadas las atracciones, tiendas de regalo, restaurantes, montaña rusa y seguridad. Y tenemos finalmente otra en el que lo colocaremos edificios especiales. Eso, y luego tenemos cartas de objetivo A, B y C que se barajan por separado y se elige una para cada ronda. Entonces, de todas las cartas que tenemos, que son varias, en cada partida solamente jugará un objetivo de A, un objetivo de B y un objetivo de C. Las losetas que van colocadas, cada una pues en su correspondiente tablero. Aquí van los cercados de dinosaurios, aquí van las atracciones y aquí los edificios especiales. Luego, en cuanto a componentes, cada jugador va a tener 2 tableros individuales. Este que será los marcadores de ADN, en esta parte tienes ADN simple y ADN complejo, el marcador de peligro, el marcador de seguridad y las mejoras del Jeep. Y luego aquí tenemos el parque de atracciones, donde empezamos este parque de atracciones de dinosaurios. Todos los jugadores empezaremos con una entrada al parque. Luego tendremos 3 flechas que quedan en la reserva, que se colocarán en las distintas posiciones del Jeep y las iremos obteniendo a medida que vamos mejorando el Jeep. Distintas fichas de mejora del Jeep, de ellas pues tenemos que elegir una de ellas, la que nosotros queramos, y empezamos con una que la cogemos aquí y nos añadimos lo que queramos. Bueno, pues yo he cogido mejora de 2 ADNs, pues simplemente empezaría con los cubitos, los que yo quiera, dentro de amarillo, azul o rojo, pues uno más arriba. Y luego vamos a tener cubitos que vamos a colocar los 3 primeros en el número 2 del ADN simple, los 3 siguientes en el número 1 del ADN complejo, y luego estos van colocados en el nivel 0 de peligro, en el nivel 0 de seguridad y en el nivel 0 del Jeep. Luego aquí ponemos el tablero individual con la entrada al parque y luego las 3 fichas de nuestro Jeep, que las colocaremos al lado de los 3 objetivos que determinaremos. Cuando un jugador consiga un objetivo, pues se coloca en la primera posición, ganando de manera inmediata esos puntos. Si es en la misma ronda, el orden de turno determinará quién se coloca primero, y si es en otra ronda, pues un segundo jugador ganaría los puntos que te quedan disponibles porque los primeros ya quedan tapados. Los puntos se suman siempre de manera inmediata y luego pues tendremos 2 fichas de movimiento del Jeep, que son con las que empezamos a mayores de estas que podremos ir ganando. Una ficha de primer jugador, y el primer jugador cogerá 8 monedas de la reserva. 6, 7 y 8 monedas de la reserva. El resto de los jugadores irán cogiendo una moneda más. Si estamos jugando una partida a 2 jugadores, pues ese jugador, el siguiente, cogería 9. Y luego también cada jugador colocará un cubito en el nivel 0 de expectación, otro en el nivel 0 de puntos de victoria, y en función del orden de turno pues colocaremos 1 y 2. En las siguientes rondas el orden de turno se determinará por el jugador que tenga menos puntos de victoria, será el primero. Una vez que tenemos esto preparado para empezar la partida, en una primera ronda, lo que vamos a hacer, por ejemplo, si es una partida a 2 jugadores, es sacar 3 losetas de cercados de dinosaurios y 3 losetas de edificios especiales. Y de esas 3 losetas, pues el primer jugador elige una, la que él quiera, de una de las 2 partes, y el segundo jugador elegirá una de cualquiera de las 2, por ejemplo, pues imaginaos que se queda con esta, y el mismo jugador elegiría una segunda loseta seguidamente de estas, por ejemplo, pues, y se queda con esta. Y este jugador ahora pues tiene que elegir una de las 2 que quedan del parque. Esta loseta la tendrá que colocar en su parque siguiendo pues las reglas de colocación, siempre adyacente a una loseta y teniendo en cuenta que nunca puede haber 2 losetas de cercados de dinosaurios adyacentes, es decir, esto no podría ir nunca así.
Nunca puede haber dos losetas de cercados de dinosaurios adyacente. Podría ir, por ejemplo, pues tal que así, y aquí colocar pues o bien una de atracciones o bien unos edificios especiales. Entonces, bueno, pues lo colocamos como queramos y en función de eso, vamos a echar un poquito más hacia allí para que nos entre. Imaginar, pues esto lo voy a colocar tal que así. Y luego se cogerían las bases de datos de operarios y sacamos también una más que el número de jugadores. Entonces, estas bases de datos, el jugador inicial elige una, el otro cogerá otra y se van al descarte. Luego, pues la que queda va al descarte simplemente. Estos son los trabajadores con los que va a contar este jugador durante esta ronda, que serían pues 3 morados, 1 verde, 1 amarillo y 4 blancos. Pues esos serían los trabajadores que va a tener disponible para realizar acciones a lo largo de la ronda. Una vez que los ha cogido, las tarjetas que quedan pues las mandamos al descarte. Si en algún momento se terminan las tarjetas de base de datos de operario, simplemente cogemos el descarte y lo barajamos. En estos tableros, una vez que está hecho, la que sobró la mandamos al descarte y empezamos a colocar pues también tarjetas, las colocamos así. Y en este pues exactamente igual. Vamos a ir colocando las tarjetas. Las tablas tienen unas flechas que indica en el sentido en el que se van moviendo y van a ir saliendo tarjetas porque se van a ir limpiando. Entonces, y luego hay que tener cuenta también que del parque de atracciones como máximo vamos a poder tener de cada una de las pilas, tenemos tienda de regalos, restaurante, montaña rusa y seguridad, como máximo una de cada tipo. Nunca vamos a poder tener en nuestro parque 2 tarjetas que tengan el mismo nombre, exactamente el mismo nombre. Entonces no podremos tener ni 2 montañas rusas, ni 2 restaurantes, ni nada por el estilo. Entonces siempre tenemos que tener como máximo una tarjeta de ese tipo. A partir de aquí, una vez que tenemos esto, que tenemos toda la partida preparada, tenemos que tener en cuenta que es un juego que se juega en 5 rondas y luego dentro de cada ronda hay 5 fases. Hay una primera parte de la ronda, una primera parte que se realiza por orden de turno, de manera alterna. Y luego a partir de ahí hay otra serie de partes de esa ronda que las vamos a realizar de manera simultánea. Es imprescindible además prácticamente hacerlo de manera simultánea porque si no la partida se va mucho en tiempo. Entonces, bueno, pues tenemos todo preparado, sabemos que consta de 5 rondas y que en cada ronda hay 5 partes distintas dentro de cada ronda. La primera parte sería contratar operarios, lo que ya lo hemos hecho en esta preparación de la partida, y recoger o sacar las fichas estas que corresponden de ADN. Sacaremos 2 más el número de jugadores, entonces en este caso serían 4, los lanzamos y los colocaremos tal que aquí. Y ahora pues empezaríamos con la parte número 2. Primero hay contratar operarios, luego acciones públicas que se realiza por orden de turno. Contratas operarios por orden de turno y realizas acciones públicas también por orden de turno. Luego tienes acciones privadas que se realiza de manera simultánea, excursión en Jeep, en el Jeep que también se realiza de manera simultánea y finalmente una quinta fase de ingresos y mantenimiento. Número 2. Contratamos los operarios y número 2, acciones públicas. ¿Cuáles son las acciones públicas que vamos a tener? La primera sería recoger ADN. ¿Cómo se recoge el ADN? Viene todo súper bien explicado en el tablero. Vamos a recoger ADN por el número de meeples que usemos. Por ejemplo, pues imaginar que yo coloco aquí 2 meeples blancos, 2 por el número de ADNs que nos dé. Bueno, pues imaginar que yo cojo este dado, son 2 meeples blancos por 2 ADNs azules, me daría un incremento en ADN de color azul de 4, 2 por 2, 4. Si yo juego 3, por ejemplo, pues sería 3 por 2, pues serían 6 ADNs azules lo que obtendría. Si yo juego 1, 2 por 1, 2.
Y a mayores tenemos que tener en cuenta que si usamos un MIPEL azul, por cada MIPEL azul que usemos, además imaginar que solo juego un MIPEL azul, 1 por 2 serían 2 ADNs lo que obtendría, y luego por cada MIPEL de color azul o cada trabajador que use de color azul me dará a elegir o bien un incremento en 1 de un ADN amarillo, azul o rojo, o un incremento en 1 de un ADN de verde, morado o naranja. O sea, puedo incrementar en 1, me da igual, un ADN simple o un ADN complejo. Si hubiera usado 2, me daría 4 ADNs de azul, y luego a mayores me daría 2 incrementos o bien de los simples o de los complejos, de los que yo decidiera. O sea que la primera acción que podemos hacer dentro de las acciones públicas será recoger ADN. Yo puedo ejecutarla y el siguiente jugador puede también ejecutarla, lo que tendrá que elegir entre los dados que queden restantes. Una vez que se ha utilizado el dado, se devuelve a la bolsa, no hay nada más que hacer, simplemente una vez que lo has recogido el ADN, devuelves a la bolsa, y los incrementos que vayamos haciendo de ADN se van a ir contabilizando en nuestro tablero. Lo segundo que vamos a poder hacer es construir un cercado de dinosaurios. ¿Cómo construimos el cercado de dinosaurios? Bueno, pues gastando 2 MIPELs de cualquier color, por ejemplo, pues un MIPEL blanco y un MIPEL morado, y pagando también el coste que tiene la loseta. Por ejemplo, esta tiene un coste de 2, esta tiene un coste de 1 y esta tiene un coste de 3. Entonces tengo que dejar ahí los 2 MIPELs y pues decido que voy a construir un brontosaurios. Bueno, pues me llevo la loseta cumpliendo las reglas de colocación y devuelvo una moneda y pierdo esos 2 MIPELs o esos trabajadores. Si utilizo un trabajador de color verde, solo me costaría una moneda. Entonces, si en lugar de utilizar estos 2, utilizo el trabajador de color verde, solo tengo que poner 1 más el coste. Una vez que está, tenemos que mover en función de las flechas y sacar una nueva loseta en eso, pero siempre moviendo en dirección en la que van las flechas. Siguiente acción que tenemos disponible sería construir una atracción. En este tablero no tienes coste de operario, solo hay un coste económico. Entonces puedo construir pues una tienda de regalos que cuesta 3 monedas, un restaurante que cuesta 2, una montaña rusa que también cuesta 2 o una loseta de seguridad. Bueno, pues imaginar que yo voy a construir un restaurante, no, una montaña rusa. Sí, una montaña rusa y la coloco ahí. Entonces tengo que pagar 2 monedas. Bueno, pues me deshago de 2 monedas más de mi reserva y me quedaría construida una montaña rusa, siempre colocada adyacente a una de mis losetas. Daros cuenta que podría ir aquí arriba, podría ir aquí, que lo tengo así para que lo podáis ver, podría ir aquí abajo, que ya no lo veis, en la parte de abajo del tablero, pues ahí, podría ir aquí. Bueno, pues yo decido colocarlo tal que ahí. No sé si se llega casi a ver, pero creo que sí. Yo lo coloco ahí. Entonces, bueno, pues es pagar simplemente el coste. Lo que tienen en el texto o los puntos que nos van a dar de nivel de expectación no tienen nada que ver en esta ronda o en esta parte. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es construyendo una atracción. También la última o la cuarta acción que podríamos hacer dentro de las acciones públicas es construir un edificio especial. ¿Cómo se construyen esos edificios especiales? Bueno, pues vamos a tener que pagar un MIPEL de cualquier color, es indiferente, y un coste en monedas. Bueno, pues ahora, por ejemplo, aquí tenemos una de 3 y 2 de 4. Bueno, pues pensamos a ver, y yo por ejemplo imaginar que quiero construir esta extracción de ámbar, vale 3, pago 5, vuelvo a coger 2 y cojo esta loseta que la voy a colocar ahí y bajo todas hacia abajo y dejo aquí colocada la que sale nueva. Entonces ahí voy a ir construyendo mi parque y voy a ir ampliando el número de losetas que tiene el parque. Esa sería la 4. Bueno, pues primero, acciones públicas, recoger ADN, construir cercados de dinosaurios, construir atracciones o construir edificios especiales.
yo ya no quiero hacer más acciones, más acciones públicas. Cuando yo decida, simplemente paso. Cuando todos los jugadores hayamos pasado, empezamos en hacer el paso número 3 de la ronda, que son las acciones privadas. Estas acciones privadas se realizan de manera simultánea, porque se hacen en nuestro tablero. ¿Cuáles son esas acciones simultáneas? Bueno, pues hay 5 posibilidades que vamos a poder hacer. Vamos a hacer, en primer lugar, vamos a poder depurar ADN. Podemos pagarlo o bien con un meeple de cualquier color o bien con un meeple de color azul. Si pagamos con un meeple de cualquier color, si yo me pongo aquí un meeple, siempre se empiezan haciendo de izquierda a derecha y lo podría hacer hasta un máximo de 3 veces, que son los 3 espacios que tenemos en nuestro tablero. Si yo me pongo un meeple de cualquier color, los cambios que puedo hacer son los que pone ahí. Puedo cambiar un rojo y un azul por un ADN de color morado, puedo cambiar un amarillo y un rojo por un ADN de color naranja, puedo cambiar un amarillo y un azul por un ADN verde, o a la inversa, un morado por un rojo y un azul, un naranja por un rojo y un amarillo y un verde por un azul y un amarillo. En este caso haría eso. Si yo hubiera usado un meeple de color azul, además de hacer el cambio del ADN, obtendría adicionalmente un ADN simple, el que yo eligiera. Por eso, cuando elegimos las tarjetas en las que hacemos la preparación de los trabajadores, es muy importante saber o haber pensado qué decisiones o qué vamos a hacer en cada momento para intentar obtener los trabajadores que nos optimicen cada acción y nos den más recursos o nos cueste menos. En el caso de que me coloque aquí, puedo hacer o bien con un trabajador de cualquier color o con un trabajador de color verde. Si yo coloco un trabajador de cualquier color, obtengo 3 monedas. Bueno, pues yo pongo ahí un trabajador y automáticamente cobro 3 monedas. Si coloco otro en el siguiente, pues obtendría otras 2 monedas, y si coloco otro, obtengo una moneda mayores. Si en lugar de usar trabajadores de cualquier color, yo usara trabajadores de color verde, obtengo 3 monedas más 1, 4. En el siguiente, si uso otro verde, pues obtengo 2 más 1, 3, y en el siguiente 1 más 1, pues obtendría 2. La siguiente acción son la seguridad. Podemos intentar mejorar nuestra seguridad. ¿Cuál es el coste? Podemos utilizar bien o meeples de cualquier color. Si yo utilizo un meeple de cualquier color, tengo que poner un meeple de cualquier color y luego tengo que pagar el coste que indica aquí. Simplemente, pues, para poder mejorar tendría que ir pagando el coste que tiene ahí. Aquí las mejoras, aquí no me cuesta nada más que el meeple. En la siguiente me costaría el meeple más una moneda, la siguiente también sería el meeple más una moneda, y en la siguiente, cuando pasáramos a la siguiente, como veis ya el coste es el meeple más 2 monedas, más 2, aquí 3 y aquí 4. Es importante mejorar la seguridad porque a medida que vayamos visitando o vayamos creando en los cercados dinosaurios, nos va a aumentar el nivel de riesgo de nuestro parque, y en un punto se restará y eso nos va a dar esos tokens de amenaza que nos van a restar puntos al final de la partida. Luego tenemos también la opción de mejorar el garaje, el jeep, que funciona exactamente igual. Si utilizamos el meeple morado, en seguridad era el amarillo. Si aquí utilizamos meeples morados, pues voy a poder, por un meeple, aumentar en 1 la seguridad. Como he usado un meeple morado, me cuesta 1 menos. Como el coste era de 1, pues no me cuesta nada. Si vuelvo a utilizar otro meeple morado, pues aquí el coste es para poder incrementarlo, el coste es de 2, me resta 1, pues me costaría una moneda porque estoy utilizando meeples morados. Y además, al haber avanzado de aquí, obtengo una nueva flecha de jeep, y además de obtener una nueva flecha, obtengo una de estas ventajas o de mejoras de jeep, que yo puedo elegir la que yo quiera. Pues, por ejemplo, imaginar que cojo los trabajadores. Esto, en el momento que haces la mejora, ganas
el trabajador. Tú puedes elegir un trabajador y cogértelo. Pero luego si, por ejemplo, voy a coger uno de color azul. Cuando llegue el momento se vuelven a activar, pero cuando tú la colocas aquí y haces la mejora, la obtienes de inmediato. Si hubiera colocado la moneda, obtengo una moneda. Si coloco la de seguridad, obtengo el incremento de 1 en seguridad, y si coloco el ADN, obtengo un ADN complejo de manera inmediata. Y por último, lo que vamos a poder hacer es crear dinosaurios. ¿Cómo vamos a crear los dinosaurios? Bueno, pues para ello los crearemos donde tengamos los cercados de dinosaurios. Imaginar que yo quiero crear un tiranosaurio res, que es este rojo. Tengo que pagar el coste que me pone en la parte superior de la loseta, que es uno rojo, uno amarillo, uno verde agua o azulado y uno morado. Entonces empiezo a bajarme todo lo que me pide y tengo que pagar el coste. Luego puedo colocar el dinosaurio y de manera automática gano 6 puntos, pero incremento el nivel de peligrosidad de mi parque en 3 y coloco ahí el dinosaurio. Este solo tiene el coste de la parte superior de la loseta. Este solo tiene el coste de la parte superior. El siguiente dinosaurio tendrá el coste de la parte superior más un ADN de color azul. Y ahí iremos poniendo los dinosaurios. Este cercado puede contener hasta 4 dinosaurios, crear hasta 4 dinosaurios. El primero me da 6 puntos y 3 puntos de peligrosidad, el siguiente 7 y 3 puntos de peligrosidad, el siguiente 9 y otros 3 y el siguiente 12. Entonces ahí iremos creando los dinosaurios y los colocaremos en esa zona. Entonces esas serían las 5 acciones privadas que vamos a poder ejecutar. Siempre tendría que haber puesto lo primero aquí el meeple que me permita crear el dinosaurio, además de luego pagar su coste de ADN. En la opción de crear dinosaurios no hay ningún color en concreto que nos favorezca más a la hora de usarlo. Entonces las 5 acciones privadas son depurar el ADN, hacer cambios en el ADN, puedes pasar de simple a complejo o de complejo a simple, obtener fondos, una manera de obtener dinero, mejorar la seguridad del parque, mejorar el garaje, el jeep, o crear los dinosaurios siempre que tengas losetas que tengan y tengas el ADN necesario para poderlos crear. Esas serían las acciones privadas. Después de eso estaría la cuarta fase, que es la excursión en jeep, y es en donde entran en juego estas flechas. De primeras tenemos 2 y, como habéis visto, pues yo habría ganado una tercera con las mejoras que hice en la excursión en el garaje. Entonces, ¿cómo se utilizan las flechas? Bueno, pues yo tengo que decidir cómo me quiero mover. Hacia dónde es hacia donde yo quiero ir. Bueno, pues imaginar que yo voy aquí y al moverme de la loseta que salgo siempre se va a salir de la entrada al parque. Luego os explico algo que ocurre específico en la tercera ronda cuando finalice, pero siempre se sale de la entrada al parque y llego a la montaña rusa. Si yo quiero activar la montaña rusa, tengo que coger un meeple, puede ser de cualquier color, imaginar que pongo aquí y me dice ganas un punto de nivel de expectación por cada loseta que tenga adyacente, 1, 2, 3 y 4, podría ganar 4 puntos de expectación y luego pues me voy a mover hasta aquí, entonces coloco aquí la otra flecha para ver la ruta que va siguiendo. Tengo que utilizar para poder activar esta loseta un meeple de color azul y me da un ADN simple y un ADN complejo. Si quisiera de manera opcional podría restarme 2 puntos de expectación para obtener otro ADN simple y otro complejo. Bueno, pues no es el caso, yo subo uno el ADN simple y otro el ADN complejo morado, por ejemplo, y ahora me da 2 puntos de expectación. Entonces me va a dar pues 2 puntos de expectación que voy sumando de manera inmediata. Como ya he visitado esa loseta, automáticamente le tengo que poner un 1, porque en la siguiente visita que le haga me dará 2 menos 1, me dará un punto de expectación. Y si vuelvo a visitar en otra ronda esa loseta, aquí cambiaré
En el momento que lo haga, pues lo cambio por un 2. Entonces, en la siguiente ronda no me dará puntos de expectación y tendré que cambiar por un 3, y en la siguiente ronda me restaría puntos de expectación. Y pues finalmente voy hacia aquí, coloco mi última flecha y me pongo aquí. Aquí simplemente voy a tener, como tengo un dinosaurio, tengo que lanzar el dado rojo, me sale un punto de peligrosidad que tengo que cogerlo de manera inmediata, lo añado a mi zona y luego pues me da 2 puntos de expectación. Entonces 1 y 2. Y cojo también un 1 y lo quedo colocado en la loseta. Si en lugar de un dinosaurio, por ejemplo, tuviera 3, si yo aquí tuviera 3 dinosaurios, imaginar que la situación es esta, y yo voy a calcular la expectación que me da visitar esta loseta, tengo 2, 4 y 3, porque tengo 3 dinosaurios, te pone aquí, el primero te da 2, el segundo te da 2, el siguiente te da 3 y el siguiente te da 3. Te da 7 puntos de expectación, menos 1 porque ya la había visitado una vez, me daría 6 y luego tendría que volver a relanzar este dado. Pues ahora, por ejemplo, no me ha dado ninguna ficha de peligro. Bueno, pues ya está. Entonces, eso sería lo que habría hecho, y ese es el camino que ha realizado mi Jeep. El uso de las losetas es muy intuitivo porque viene muy explicado. Entonces aquí pues por ejemplo te dice tienes que usar meeples amarillos y por cada meeple amarillo elige una única loseta y gana más un punto por cada dinosaurio carnívoro que contenga. Bueno, pues si yo por ejemplo aquí tuviera 4, pues me puede interesar hacer esa, porque me puede dar pues 4 puntos de victoria. Bueno, pues así hasta que eso, si ya estamos más avanzados, tenemos más mejorados el Jeep, tendríamos más fichas y nuestro Jeep va a hacer más recorrido por el parque, obteniendo más puntos normalmente de expectación, que será lo que nos dé más dinero. Entonces, esa sería el punto número 4 dentro de cada ronda. Colocar los operarios, obtener y gastar la expectación que nos da esa loseta. No obtenemos ni gastamos expectación si no colocamos operario. Yo puedo decidir pasar por esta loseta y ni obtengo ni nada de expectación si no coloco operario. Entonces, colocamos los operarios, obtenemos y gastamos expectación, incrementamos el nivel de aburrimiento de la loseta, como os he dicho, realizamos la acción de la loseta y, si así lo requiere, hacemos una tirada de riesgo dependiendo del color que nos pida. Y la quinta fase y última sería los ingresos y el mantenimiento. Cada jugador regresa al Jeepel a su zona de entrada del parque y obtiene las bonificaciones. En este caso yo obtengo un trabajador y 2 de ADN. Si nos han sobrado meeples de la ronda anterior, los podremos conservar, cosa que considero que es bastante complicada, pero bueno, si nos han sobrado los podremos conservar. Yo decido lo que quiero, voy a coger un meeple de color verde y lo llevo hacia mi zona de reserva de meeples. Luego voy a comprobar el nivel de expectación que he tenido, que en este caso ha sido 7, y cojo esas monedas de la reserva y las llevo a mi fondo. Y automáticamente, como ya lo he cobrado, vuelvo a colocar mi nivel de expectación a 0. Ahora tengo que evaluar la melaza. Yo tengo un nivel de riesgo en el parque de 3 y tengo un nivel de seguridad de 1. Entonces resto 3 menos 1 me da 2. Entonces tengo que coger por cada excedente un número de estas de riesgo, pues obtendría 2 puntos de peligrosidad que sumaría al que me salió antes cuando realicé el lanzamiento de dados. Ahora tenemos que hacer el mantenimiento de las islas centrales. Tenemos que devolver los dados de ADN a la bolsa
de dados, que luego volveremos a sacar, y tenemos que descartar los dos últimos cercados de edificios especiales y de los cercados de dinosaurios. En el caso de la que la partida sea a dos jugadores, en el caso de los edificios especiales se devuelven 3 a la reserva. Entonces, este baja hasta el final del todo y se sacan 3 nuevos. Por eso os hablaba antes del orden de las flechas. Aquí se quitan aquí se quitan estos 2, que esos van ahí al descarte, este pasa arriba del todo y se sacan 2 nuevos. Entonces es el mantenimiento de las islas centrales. Recogemos todos los meeples que haya colocados en los tableros y los devolveremos a las reservas también. El tablero de información pública, miraremos a ver cómo están los puntos y en este caso el jugador rojo llevaría 6 puntos, el jugador azul llevaría 3 puntos, el jugador azul sería el jugador inicial y el jugador rojo sería el segundo jugador. Y en el caso de ser, aquí bajaríamos ahora a la ronda número 2, en el caso de ser la ronda número 3, de pasar a la ronda número 4, vamos a mover la entrada del parque, solo en esa ronda. ¿Por qué movemos la entrada del parque? Porque, como os he dicho, el jeep siempre sale de la entrada del parque, entonces estas losetas las vas a tener mucho más usadas. La vas a dar la vuelta, vas a hacer una recepción y la podrás colocar hasta a 3 posiciones. Puedes contar hasta 3 posiciones y colocarla. Imagínate, 1, 2, esto estaría totalmente legal, pues puedo decidir colocarla ahí. Y ahora el jeep saldrá desde la recepción en la ronda 4 y en la ronda 5. Y volveríamos a empezar una nueva ronda. Empezaríamos con la contratación de operarios. En este caso ahora elegiría primero el jugador azul, se sacarán 3 tarjetas, se pondrán así encima de la mesa. El jugador azul elegirá una, cogerá sus trabajadores y el jugador rojo cogerá una de las 2 que restan. Una vez que tenga los meeples en su reserva, pues manda la tarjeta al descarte y empiezan a jugar. Como os he dicho, 5 rondas con 5 fases. Fase número 1, contratar los operarios. Fase número 2, las acciones públicas, que son las del tablero. Recoger ADN, cercados de dinosaurios, atracciones y edificios especiales. Las acciones privadas, que son las que están en nuestro tablero individual. Podemos depurar ADN, fondos de comercio, obtener dinero, mejorar la seguridad, mejorar el garaje o crear dinosaurios. Luego vamos a organizar nuestra excursión en Jeep, que también necesitaremos para determinadas losetas algunos trabajadores y normalmente de un color determinado. Eso será para poder activar las losetas. Y finalmente una fase de ingresos y mantenimiento. El juego tiene muchas acciones y tiene mucho que pensar, pero luego es muy intuitivo porque con las tarjetas de explicación y luego en los tableros la iconografía es muy clara, se entiende muy bien y está todo muy explicado. Entonces no es complicado lo que son las acciones o lo que puedes hacer, sino la gestión en sí. Y esto es Dinosaur World. Vamos a cambiar de cámara y os cuento un poco las conclusiones finales. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros este Dinosaur World? A mí me parece que te explota el cerebro, literalmente. Me parece un juego que no es muy complejo en cuanto a las acciones que puedes hacer, pero sí tienes infinidad de acciones y necesita una planificación brutal. Y luego no vale solo con puntuar. Se me olvidó comentaros al final del vídeo, todos los puntos de la partida se van sumando. Pero cuando acaba la partida, el jugador que tiene menos fichas de peligro obtenidas las descarta.
Por ejemplo, imaginar que yo tengo 6 y el otro jugador tiene 23. Yo descarto mis 6 fichas, con lo cual no voy a perder puntos. Y el otro de las otras 23 descartará las 6, las mismas que yo he descartado. Y el resto, en función de la cantidad, viene una tabla en el libro, te van a restar puntos de los puntos conseguidos. O sea que no solamente vale con puntuar, sino también hay que tener muy en cuenta la cantidad de fichas de peligro. Con lo cual tienes que ver cuántas veces danzas el dado y también mantener ahí a raya el nivel de riesgo que te van produciendo los dinosaurios que haces con el nivel de seguridad que tienes en el parque. Nosotros no sé si a medida que sigamos echando partidas conseguiremos bajar esos 120 minutos, pero se nos han ido a 2 horas y pico partidas a 2 jugadores. El juego necesita y requiere un AP. Mirad que yo no soy, marido suele tener más AP, pero yo no soy de tener mucho AP y el juego me lo ha creado. Tiene 5 fases, o sea, el juego se desarrolla en 5 rondas y cada ronda tiene 5 fases. Bueno, pues cada fase antes de empezar tendrías otra fase tuya previa en la que antes de ver qué tarjeta eliges y cómo haces, o sea, tienes que hacer una planificación mental de las acciones que vas a hacer, qué meeples necesitas, cómo lo vas a afrontar, qué dinero tienes, o sea, tiene mucha exigencia. A mí me ha parecido brutal. O sea, me encanta, me parece buenísimo. El único pero que yo le pondría por mi parte es el despliegue. O sea, tiene un despliegue en mesa espectacular, pero espectacular, que necesita muchísima mesa. O sea, yo cuento con una mesa que es, o sea, bastante grande. Tú te das cuenta que yo tengo aquí los brazos abiertos y todavía me queda un cachito en la mesa por cada lado. Y no nos entraba en mesa. O sea, en las últimas rondas, cuando hemos jugado, hacemos encaje de bolillos para poder colocar las piezas del parque. Y la parte de arriba, lo que coges de arriba, se te complica. Muchas veces te tienes que levantar porque no llegas. O sea, para mí es el único pero. Pero luego, por lo demás, el juego está muy bien, las reglas están bien estructuradas, el juego se entiende bien, necesita su lectura, pero tiene mucha miga de pensar y de dar vueltas lo que haces. Pero sin lugar a duda me ha encantado. Y esa es mi opinión, contarme vosotros la vuestra. Así que nada más, ya sabéis que si os gustan los vídeos podéis suscribiros al canal, dar al like, comentar y todas cosas. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!